Mi nombre es José Ramírez, estudiante de Derecho al cuarto año de la Universidad Permitor. Este día le voy a hablar sobre el hecho imponible y una compañera, Eva Aceituno, le va a hablar sobre la extinción de la obligación. De acuerdo al Código Orgánico Tributario, en su artículo 36, el hecho imponible es un supuesto que establece la ley donde ciertas personas se van a ver obligadas a pagar un tributo. Este supuesto de ley se conocen dos elementos, que es el supuesto legal, que no necesariamente obliga a todas las personas a que se declare o que se pague al ente o al Estado un tributo. Y está el presupuesto de hecho, que es diferente al supuesto legal. El presupuesto de hecho es que se lleve a cabo, que en efecto suceda la acción o el acto que obliga a la persona a que tiene que integrar al fisco nacional. Para que se dé esas dos condiciones, o para que sea la condición del hecho imponible, tiene que cumplirse tres elementos. Uno, que esté establecido en una ley, obviamente. La segunda, que en esa ley me dé el ejemplo del presupuesto legal o el presupuesto o la hipótesis donde se va a configurar el hecho dentro del marco legal, que es lo que se establece como ex lege. Cuando se habla de ex lege es que, a diferencia de las leyes que son punitivas, como cuando se comete un ilícito, el ex lege es como aquella obligación supuesta que ya está tácita, conocida, de que el individuo tiene una obligación, como en las casos de que no se pueda abandonar a los incapaces, o que los padres tienen que velar por la alimentación o la educación de los hijos. Okay. Y la tercera condición, que es una voluntad de las partes, para que cuando se conjugue el hecho, o la acción o el acto impunible, el agente pasivo, que sería la persona, en este caso el individuo que tiene que pagar el Estado, y el agente acreedor, que es el Estado como tal, que recibe eso a través de los medios paraestatales que crea el Estado para ese fin. Unos ejemplos de eso sería, por lo menos en el supuesto de que fallezca un individuo, una persona, se produce, ese es el hecho, se está produciendo o se va a generar una obligación para los herederos de esa persona, que cuando recibe un bien ya es de cuyos, obviamente ellos tienen que pagar un tributo. O sea, es como cuando se muere un individuo, los hijos van a tomar posesión de un bien de su patrimonio, que sería la casa, ellos tienen que pagarle un impuesto al Estado. También se da ese presupuesto de hecho cuando hay una compraventa, donde la mayoría de los bienes y todos los servicios, o la mayoría de los servicios también, genera un impuesto, un tributo. El que es más popular y el más conocido es el IVA. Obviamente, el agente que vende le cobra al consumidor o al cliente el IVA. Esa gente que retiene ese dinero, que en este caso es el 12%, debe enterarlo al Estado como agente de retención. Ese es un impuesto indirecto. Ahí se está produciendo un acto jurídico. Ahora, ¿cómo se exige este hecho imponible? La ley establece dos situaciones, o dos supuestos, que es la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva es que de repente yo decido convenir con otro individuo. Yo te voy a comprar una casa o te voy a comprar un bien, vehículo, pero con la condición de que ese bien o esa casa tú le hagas cierta mejora. Hasta que él no le haga la mejora a la casa o al vehículo, obviamente yo no le voy a comprar. Por lo tanto, no se está dando la condición para que yo pague un tributo al Estado. Cuando él le haga la mejora y yo compre, entonces yo sí estoy obligado, ya se dio el supuesto de hecho y me obliga a mí como persona, y el Estado me obliga a través de sus leyes a que yo tenga que tener un tributo. En la otra condición, que es la condición resolutoria, es que si yo convengo con otro individuo en comprar o adquirir un bien, y yo le digo a esa persona, yo adquiero ese bien, hacemos un contrato, pero si en un futuro yo determino que ese bien tiene ciertas fallas, ciertas condiciones que a mí no me convencen, yo disuelvo el contrato. Pero a diferencia que con la condición suspensiva, con la condición resolutoria, es que inmediatamente que yo hago contrato, hacia en un futuro yo deshaga esas condiciones, yo ya estoy obligado porque se dieron las condiciones para pagar ese tributo. Eso es lo que se conoce como las condiciones exigibles para el pago del tributo, que es a través del artículo 38 del Código Orgánico Tributario, donde usted lo puede conocer.
continuación le va a hablar mi compañera sobre la extinción de las obligaciones y sus 6 formas que aparecen en el Código Orgánico Tributario. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Eva María Aceituno Coronado. En esta oportunidad les voy a explicar los modos que existen para extinguir la obligación tributaria. Indudablemente existen diversas formas o maneras para extinguir la misma o este tipo de obligación, las cuales se encuentran contempladas en una norma jurídica. Esta norma jurídica es el Código Orgánico Tributario. La principal manera o forma que existe es a través del pago. El pago se basa más que todo en el cumplimiento de una prestación que tiene objeto de una obligación, la cual va a generar un crédito de suma que es líquido y exigible por el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. Además, el pago es una figura que se encuentra contemplada en el Código Civil. Y aparte de esto, cuando estamos en presencia del pago, nace lo que es la relación jurídica. Además, el Código Orgánico Tributario establece quiénes realizan este pago, y no son más que los sujetos pasivos y los terceros. En el artículo 40 del mencionado código no hace referencia o no pone ninguna barrera para los terceros, pero sí establece que estas personas, al momento de decidir hacer el pago o realizar el pago de la obligación tributaria, deben pasar o se les exceden todas las garantías y privilegios que eran para el deudor anterior. Esto lo confiere el Estado. El artículo 42 establece cómo se va a realizar este pago, es decir, la ley establece la fecha y la manera o la forma con que se va a realizar este pago, mientras que las autoridades tributarias deben establecer y deben colocar a través de medios impresos, por internet o páginas web, cómo se va a realizar este pago para que los contribuyentes puedan realizarlo. Es importante también establecer que cuando se realice el pago de obligación tributaria, el sujeto haga la reclamación del pago, y aquellos pagos que estén fuera de la fecha van a generar intereses monetarios. Por otro lado, tenemos la autorización del pago a cuenta. Este se basa más que todo en lo que establece la ley, es decir, aquellos tributos van a depender del pago. Tenemos otras ventajas o otra forma que establece el código, que es la impugnación del pago. Esto no es más que la administración tributaria, los sujetos pasivos y los terceros, al momento de realizar el pago, deben impugnar el mismo, no importa el competente de esto. Se puede hacer con las sanciones y los intereses monetarios. Por otro lado, tenemos que el código da ciertas ventajas para los contribuyentes. Específicamente está el artículo 45 y 48. Estos artículos establecen que el único que puede colocar o asignar las prórrogas es el Ejecutivo, pero aquellas fechas que no hayan sido vencidas y que no se hayan pagado por un caso fortuito o de fuerza mayor. Pero existe un procedimiento, y este procedimiento lo va a establecer la máxima autoridad tributaria. Por otro lado, tenemos los efectos de la obligación del pago. Indudablemente, al realizar el pago de la obligación tributaria, vamos a extinguir la misma, y por ende el Estado nos va a garantizar beneficios, privilegios al momento que lo realizamos. Otro modo de extinguir la obligación tributaria es la composición. La composición se da cuando dos personas reúnen ciertos requisitos, características, cualidades de un acreedor y un deudor que se encuentran fuera ajeno de este acto, más allá de las causas y la deuda. ¿Cómo se efectúa este modo de extinguir? A través del pago. También tenemos la cesión de crédito. La cesión de crédito son aquellos créditos que son líquidos y exigibles, que pueden ser transferidos y cedidos, donde van a ser para nuevos contribuyentes, nuevos responsables, que esto les va a acarrear deudas tributarias que al fisco le interesa que les cancelen.
Esto va a generar efectos. Estos efectos se van a generar justamente en el momento que comienza la sesión, la transferencia de la cesión de crédito, y en ningún momento la administración tributaria se hace responsable de esto, sino los sujetos que intervienen en el mismo. Por otro lado, tenemos otro modo de distinguir la obligación tributaria, que es la confusión. La confusión es un modo que se encuentra contemplado igualmente en el Código Orgánico Tributario y en el Código Civil, donde una sola persona va a reunir todos esos requisitos, cualidades, características, tanto del acreedor como del deudor. Otro modo también que se encuentra es la remisión. La remisión parte del momento en que el legislador decide que el sujeto queda fuera de la obligación tributaria, es decir, lo perdona y lo libera de esta. Hay una ley de la remisión tributaria que es una ley especial, la cual es temporánea, beneficia al contribuyente de cierta forma porque le asigna o puede dar 180 días para que éste se amolde a esos beneficios. También establece sanciones pecuniarias y intereses monetarios y garantías. Dentro de esta ley también podemos observar que se le da la libertad al contribuyente de que presente cómo va a pagar esta obligación siempre y cuando no excedan 24 meses, entre otros beneficios. Por otro lado, tenemos la declaratoria de la incobrabilidad, es otro modo, la cual parte del derecho fiscal. Este modo es muy particular, porque comienza de la limpieza de la contabilidad, es decir, de la hacienda pública. Hay una limpieza y por ende extingue la obligación tributaria. Por último, tenemos la prescripción. Indudablemente la obligación tributaria puede prescribir siempre y cuando venga por parte del Estado.